buenos días, amigos del Sistema Nacional de Televisión. Iniciamos otro programa, otra propuesta de Motorsport para ofrecerles lo mejor del automovilismo nacional e internacional aquí en nuestra programación. Iniciamos el día de hoy con el Rally de Montecarlo en su segunda parte, a partir de la segunda etapa de esta competencia, donde veremos en acción a los mejores pilotos del Campeonato Mundial de Rallys. Con mucha niebla acababa el día. Cancunen perdía en el último tramo la segunda posición. Estaba disputando el segundo lugar con Sainz, pero en esta especial el finlandés perdía 6 con respecto al español y perdería 22 segundos al final del día. Viación a estas alturas del rally se estaba acomodando ya en el cuarto lugar. Tras él estaba Diri, pero lejos. Aquí vemos bajando a Armin Schwarz. Recordamos que ganó 3 primes en esta primera etapa de los 6 que se había disputado. Conste que incluso había perdido 16 minutos en el segundo PC. Y aquí algunos segundos de importancia. Aquí vemos a François Delecourt, líder de la primera etapa. Recordamos que tenía todavía una carrera por delante con 2 temibles enemigos al acecho. Aquí vemos a Colin McRae, quien sigue con su remontada. Diri en su puesto quinto tras los abandonos a 2.35 de la cabeza. Si no fuera por los 2 minutos perdidos por Ericsson en el segundo tramo, al final del día estaría en la lucha con Cancunen y Sainz. Pero en la primera etapa Ericsson tendría que conformarse con el sexto lugar a 3.29 del primero. Espectacular como siempre. Ragnotti segundo lugar en la F2, octavo en la general tras Orelli. Este es el otro francés del team líder de la F2, Orelli. Los Skoda de Sidiera y Triner no estaban en su mejor elemento. Faltaba nieve. Genot tenía el grupo N a su merced, exactamente por delante de Puras, con una diferencia de 4 minutos prácticamente por delante de él. Y una nota simpática con uno de los equipos más retrasados del rally. Tenemos la clasificación: primer lugar para Delecourt, segundo lugar para Sainz a 22 segundos, tercer lugar para Cancunen a 25 segundos. Se inicia la larguísima segunda etapa del Rally de Montecarlo con 10 primes divididos en 2 secciones con un gran descanso en el medio. Delecourt comenzaba a distanciarse de los primeros y ganaba los primeros 5 tramos clasificatorios en forma consecutiva. Aquí vemos a Carlos Sainz, quien cedería a Cancunen en el segundo tramo de hoy. 1 segundo en el primer PC y 9 más en el siguiente. El finlandés Juha Cancunen, hoy segundo desde el octavo tramo del rally, se mostraba el más rápido tras los primeros tramos. Y también por detrás del francés Delecourt. Tras el trío de cabeza rodaba Aviación, sin ningún tipo de inconvenientes por otra parte. A Diri nuevamente, quien ha comenzado bastante bien en su estreno de auto. Ya estaba tuteando el italiano, le mejoró incluso algunos tiempos, pero contaba en su haber con un trompo en el primer tramo. Este es Ericsson, su objetivo hoy era alcanzar a Diri, pero como él también comenzaba con un trompo. Con él alternaban sus cronos Ragnotti. Entre los dos Clios había una guerra particular, con algunos problemas de freno en este último.
Este es Janot. Estaba en el 9º lugar de la clasificación general. Su tarea era conservar el liderato en la clasificación de Grupo N. Puras seguía los pasos de Janot y se iba asegurando el 2º lugar de esta categoría, en Grupo N digo, con el Ford Escort Cosworth. Charles volvía a retrasarse con problemas en el diferencial trasero en el segundo PC del día. Se mantenía en los tiempos de los primeros, pero no ganaba ningún tramo en la primera mitad de etapa. Murray también iba retrasado, más incluso que Charles, pero remontaba lo que podía con tiempos entre los mejores. Delecour seguía con su racha de buenos tiempos. En este tramo sacaba 29 segundos más a Kankkunen, llevando su ventaja a 54 segundos. Sainz en los primeros 4 PCs clasificatorios perdía 61 segundos con Delecour y 42 con Kankkunen. Respecto a aviación, ganaba 29 segundos. Aquí vemos a Kankkunen. Estaba haciendo hasta el momento la sombra de Delecour, pero no podía evitar que se distanciara. Mientras que aviación seguía colocándose en tierra de nadie. Diri apretaba sacando algunos segundos en los primeros tramos de hoy. Y aquí vemos el Renault Clio. Ragnotti hoy alcanzaría a Oreille, alternándose los puestos en los primeros tramos de este día, antes de que llegaran los problemas para ambos. Tras su nuevo retraso, el alemán Charles poco a poco alcanzaba los buenos tiempos en cada tramo. Murray desde el primer momento hoy se mostraba rápido, pero perdía un par de minutos en un tramo. Sin dudas, otro paso atrás en su remontada. Los tramos muy nevados en las cumbres comenzaban a ser los típicos de Montecarlo, en donde la elección de los compuestos es pieza clave. Además, la niebla venía a complicar las cosas más aún. En el último tramo de la primera parte de esta larga etapa, Delecour cedía por primera vez el mejor tiempo a Kankkunen, quien dejaba la diferencia en 19 segundos. Para Sainz era un tramo más en el que perdía medio minuto. Hoy habría un descanso por la noche para comenzar mañana a la madrugada la segunda parte, o sea que era un final de etapa en el que Kankkunen acababa segundo. Tras él estaba Sainz a 1.04 y cuarto aviación 4 segundos más atrás, ingresando el español. Otro trompo en el PC10 no le impediría a Diri bajar un buen tiempo y mantenerse bien delante del Mitsubishi de Ericsson. La alternancia de puestos fue la tónica hoy entre los dos Renault, líderes sin discusión en la F2.
Acercándose a los 10 primeros, Puras seguía controlando su segundo puesto en la categoría para autos de grupo E. Y aquí están los dos retrasados en sus respectivas remontadas, Schwartz y McRae. Evidentemente siempre metidos en el paquete de los más rápidos en cada especial. Últimos retoques mecánicos en la asistencia en pleno Ecuador del rally. El Impreza de Carlos Sainz parecía estar pasando sin grandes problemas su estreno. Este año, en el seno de un verdadero equipo oficial, las cosas son muy diferentes que en el pasado, comentaba Carlos Sainz. Antes del amanecer, se daba inicio a 4 nuevos tramos que nos llevarán hasta el final de la tercera etapa. Segunda etapa real de tramos cronometrados. Imágenes del Sistema Nacional de Televisión para todo el país con Motorsport del Rally de Montecarlo 1994. Recordamos que estaremos también a través de Radio 1 de Marzo con las 500 millas de Indianápolis y al mismo tiempo recordamos que el próximo fin de semana tendremos ya en directo desde Ciudad del Este para la cadena de la Amistad Deportiva a través de Radio 1 de Marzo y Radio Nacional del Paraguay las instancias del Rally de Ciudad del Este, la tercera válida para el Campeonato Nacional Paraguayo de Rally. Delecour volvería a ganar el primer tramo en esta tercera etapa. Le hacía de golpe 25 segundos a Cancunen y 6 a Sainz, que a su vez distanciaba también a Aviación. En esta parte del rally es donde aparece la nieve en mayor medida. Delecour solamente lograba el mejor tiempo en el primer tramo, en el 13º del rally, pero mantenía el primer lugar y aumentaba su ventaja con Cancunen, su principal oponente. Sainz estaba perdiendo segundos con Cancunen, pero recuperaba todos y aún más en un solo tramo. El famoso cisterón en donde nuevamente Carlos Sainz acertó con las cubiertas y le hizo más de 1 minuto de golpe a Cancunen en este tramo que ganaba McRae. Sainz y Moya dejaban así su diferencia en 32 segundos con relación a Cancunen, cifra que podía darle un poco de optimismo en este rally muy difícil. Lo delicado de estos tramos es escoger las cubiertas, pues al comienzo está seco, humedeciéndose luego para acabar en nieve en la cumbre. El cálculo de tiempo que se gana y se pierde en cada sitio es tan importante como el pilotaje. Cancunen en esta segunda parte de la etapa se dejaba 49 segundos con Delecour, llevando la diferencia a 1.33, cosa complicada ya para remontar en los 6 últimos tramos de esta última etapa. Aviación mantenía su cuarto puesto, pero rodaba 2 más atrás cada tramo, pues Schwartz y McRae siempre estaban delante. Incluso a Diri le ganaba en algunas especiales. El belga del Escort, campeón la pasada temporada de la F2 sobre un Opel Astra, estaba en su lugar, tras todos los oficiales e incluso por delante de Ericsson, al que en el conjunto de la etapa le ganaba por 1 docena de segundos. Ericsson, no obstante, se defendió bastante bien en estos complicados tramos, recuperando algo de la ventaja que Diri le había sacado por la mañana. Tirando freno de mano por todas partes en busca de su tiempo.
Este se retrasaba, tenía un par de toques y después un incidente con otro participante cuando iba rodando lentamente en un tramo. Este le alcanza y desaparece de la tabla de los 10 primeros. Tras el golpe, su retraso le costaba salir de los 6 primeros en la clasificación general. Aunque peor fue para O'Reilly, que acababa la prueba monegasca saliéndose de la ruta. Era el tramo número 15 en donde Genot aprovecha los incidentes para ubicarse en el 8º lugar de la general, siguiendo con el liderazgo en el grupo N. Mantiene pura por otra parte, llegando hasta el puesto 9º de la clasificación, lo que significa segundo lugar en el grupo N. Schwartz, con neumáticos malos para la nieve, se arrastraba con ella, pero había estado bien en el segundo tramo de hoy y alcanzaría la 7ª posición al final de la etapa. El más rápido en esta fase era McRae, 3 segundos y un scratch en una vuelta particular, aunque seguía siendo muy difícil entrar en los puntos. La etapa acababa con un corto tramo de 12 kilómetros ganado por Schwartz, pero con escasos márgenes. Cancunen, Sainz y Delecour hacían el mismo crono. Cancunen tenía una dura tarea si quería alcanzar a Delecour. 1 minuto y 33 segundos para 6 tramos que sumaban 121 kilómetros de velocidad no es poco. Viación se había separado definitivamente de Sainz en el tramo 15, cuando él caía 1 minuto y 20 segundos. Acabaría la etapa a más de 2 del español. Derry, que había mantenido bastante a raya a Ericsson, también vería decrecer su ventaja al final del día. Y es que en Cisterón se le había ido 35 segundos de golpe. Para Ericsson no había posibilidades de alcanzar al belga. Intentaba e intentaba. Ya en solitario, Ragnotti seguía su carrera. Genot, con el Forescore y el fiasco de los Renaults, terminaba hoy 2 puestos más arriba, aunque solo remontando en el tramo 11, seguía ganando la clasificación del grupo E. Puras entraría 9º en la clasificación, segundo grupo N. Un gran resultado a falta aún de bastante rally. El alemán seguía con sus elecciones arriesgadas de neumáticos. La verdad que lo que perdía donde había nieve, lo ganaba en donde no lo había. El alemán se apuntaba el último tramo de la etapa.
Y bien, antes de ver la clasificación, vemos cómo quedó el auto de Orel tras el tramo de Sisterón. Ahora sí, ya estamos con la clasificación de la segunda etapa. El primer lugar para Delecourt con 3 horas 35:28. Segundo lugar para Cancunen a 44 segundos. Y Sainz está en el tercer lugar a más de 2 minutos de diferencia. Famoso tramo de Turigny, en donde las máquinas estarán haciendo este sector nocturno, con mucho público, mucho ambiente y el frío asfalto que lógicamente hace que las máquinas no anden tan ligeramente como en ediciones anteriores. Delecourt perdía 28 segundos con Cancunen para posteriormente en el siguiente tramo compartir el mejor tiempo. Sainz lograba su primer mejor tiempo a bordo del Subaru en el mítico Turigny, en el que arrancaba 8 segundos a Cancunen y 36 segundos a Delecourt. En el segundo tramo cedía 9 segundos a ambos. Aviación, con la tarea de aguantar la cuarta posición, no se complicó tanto. Diri, preocupado de mantener su ventaja. Este es Ericsson, daba un buen pellizco al crono en Turigny, perdía 5 segundos respecto a Diri en el siguiente, mientras que Schwartz, una vez instalado en la séptima posición, perdía mucho tiempo, pero sin llegar a ser alcanzado por Jeannot. El taxista, profesión de Jeannot, se apuntaba el grupo N. Mientras que Puras mantenía su noveno puesto tras Jeannot y segundo de esta categoría, a 17 minutos del ganador del rally. El Turigny sigue siendo un espectáculo y este año con nieve nuevamente. McRae lograba meterse llegada la noche ya entre los décimos. Y estamos en la recta final del rally. Delecourt iguala otro tiempo con Cancunen y en el siguiente le toma un segundo para su tranquilidad. Faltan aún 2 especiales y el Escort parece que va como un reloj. Y así parte Delecourt. Cancunen a su búsqueda. Delecourt cedía 18 segundos en el penúltimo tramo, pero aún le quedaban 58 kilómetros y tan solo un tramo por disputar. Sainz volvía a ganar otro tramo, esta vez compartido con los Mitsubishi de Schwartz y de Ericsson. Su diferencia con Aviación corría lo justo para acabar en su sitio y a pesar de ello tenía un pequeño toque. A pesar del minuto de diferencia que tenía sobre Ericsson, Ericsson le cedía su quinto puesto in extremis, ayudado por un par de trompos. Ericsson acababa así con un excelente resultado en esta primera prueba de los 6 tramos de la noche. Con ello era el que más tramos ganaba en este rally. Si no fuese por la cantidad de puestos perdidos en un par de toques, estaría mucho mejor ubicado. Mientras que Puras acababa en el segundo lugar de la categoría para autos del Grupo N.
Delecour ganaba otros 7 segundos sobre Cancunen en el último frame, con un total de... Cancunen se dejaba ya ganar en esta última prueba especial, ya que nada más podía ganar. Se había conformado con su ubicación y los Mitsubishi volvían a hacer otro doblete. Sainz también levantaba el pie, en vista que su posición era Jacob. Delecour ya tenía la victoria en el bolsillo. Era la cuarta vez que hacía estos tramos, aunque la tercera vez en Montecarlo, y se quejaba de que nunca había corrido tan mal la última noche. Menos mal que Oriol ya no estaba en carrera, había dicho. J'ai jamais aussi mal conduit, je crois, dans la dernière nuit. Jamais j'ai aussi mal conduit autant. Suelo helado y de noche, dos ingredientes muy espectaculares para verlo desde dentro del auto de Cancún. Ya de día, Delecour y Gratalot abren el champán al final de este Rally de Montecarlo 1994 con un triunfo realmente espectacular. En condiciones muy desfavorables y sin haber estado concentrado, incluso lo manifestaba el piloto en los últimos tramos nocturnos, Delecour ganaba este Rally de Montecarlo. La clasificación final: primer lugar para Delecour, el segundo lugar para Cancunen, el tercer lugar para Sainz, cuarto lugar para Aviación, quinto Ericsson y el sexto lugar para Diri y Prevot con Ford Escort Cosworth a 6 minutos con 58 segundos.